subo a mi Padre y a vuestro Padre, para que seamos hermanos del Señor Jesucristo y para que Él nos llame hermanos, estimado hermano y amigo. Significa que el Padre de nuestro Señor Jesucristo es nuestro Padre. Y luego dijo el Señor: a mi Dios y a vuestro Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Estimado hermano y amigo, después que hemos
tristes, estimados hermanos y amigos, y desconsolados, porque el Señor, en quien ellos habían puesto su confianza, no había resucitado según el pensamiento de ellos, que iban ya para su ciudad donde ellos eran originarios. Platicaban con el Señor Jesucristo y aún no se había abierto los sentidos de ellos para
nos describe la sexta aparición del Cristo resucitado. En el capítulo 20, versículo 24 al 29. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues, los otros discípulos, al Señor hemos visto. Y él les dijo, si no vieren sus manos la señal de los clavos, y metieren mi dedo en el lugar de los clavos, y metieren mi mano en su costado, no creeré. Estimados hermanos y amigos, aquí hay una enseñanza muy importante que necesitamos aprenderla. ¿Y cuál enseñanza es esta, estimados hermanos y amigos? ¿Dónde estaba Tomás? Muchas veces pasa, es un tipo de aquellos hermanos que se alejan de la iglesia. Ellos piensan que perder un servicio, un culto, no es muy importante. Tomás se perdió, estimado hermano y amigo, esa bendición. Y cuando regresó este discípulo, los discípulos le dijeron que el Señor había estado con ellos. Cuando te alejas del Señor, pierdes la comunión con Él. Aunque te traten de enseñar, tú te resistes a lo que dice la Escritura. Dice la palabra del Señor, pero Tomás, uno de los 12, él era uno de los 12. Tenía que estar con los 12, pero no estaba. Llamado el Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. ¿Cuántas bendiciones, amigo oyente, te has perdido? Porque no le has dado prioridad. No has podido
versículo que